Como pueden ver, aquí he podido plasmar, de alguna manera me he dado a entender acerca de lo que es un paisaje, ¿verdad? Déjeme decirle que este dibujo representa el planeta Tierra, que está habitado por ustedes, yo. Se observa en la naturaleza toda clase de especies, animales, los árboles hermosos que Dios hizo en su hermosa creación. Dentro de este espacio que Dios puso al hombre para que en él pudiera vivir, para que pudiera reproducirse y hacer muchas otras actividades, hay una actividad que hemos descuidado. El ser humano se ha apartado de los propósitos que Dios lo creó. ¿Sabía usted que Dios creó al hombre para que le sirviese a Dios, para que caminase en sus caminos en una relación personal día con día? Pero el hombre se desvió de esos caminos, despreció aquellos principios de los cuales Dios lo había formado, y ahora déjeme decirle que se ve tanta consecuencia y tanta destrucción, desolación. Esa es consecuencia del pecado. Desde que el hombre, Adán, levantó su puño en contra de Dios y se desvió haciendo su propia voluntad, desobedeciendo la ley y los mandamientos de Dios, desde ese día el hombre camina por el mundo sin fe y sin esperanza y buscando restablecer esa relación con Dios. Entonces dice la palabra de Dios que Dios desde los cielos está observando a los hijos de los hombres. Y Dios, viendo esa maldad, esa necesidad de la cual el hombre se divagó en su mente, en su pensamiento, ignorando a Dios, Dios propuso un medio de salvación. Si usted observa, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, las grandes civilizaciones y los grandes imperios del mundo, ellos han hecho pirámides y sin tener contacto, o vamos a decir interacción, por ejemplo, entre los egipcios, los mayas, el mismo pueblo de Teotihuacán, ellos en su mente, en su anhelo que tiene el ser humano por alcanzar a Dios, ellos construían en sus civilizaciones, en sus religiones, construían grandes edificios conocidos como pirámides, ¿sí? Pirámides. Encontramos nosotros dentro de la palabra de Dios, en el libro de Génesis capítulo 11, voy a pedirle a un joven que venga y me ayude a leerlo. Génesis capítulo 11 y versículos del 1 al 4. No, un joven, hijo, tú eres niño. ¿Van a andar evangelizando? ¿Hola, Sandra? Génesis, vamos a leer en el capítulo 11 y en el versículo del 1 al 4. Ponga atención porque este versículo es la primera vez que las naciones se reúnen para construir una torre. Y la vamos a leer. Génesis 11 del 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinac, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y comencemos y cozámoslos con el fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra,
y el asfalto en lugar de mezcla. Y se dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide va a llegar al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Como podemos observar aquí, el hombre ya separado de la relación con Dios, ellos dijeron, ¿por qué no nos hacemos una torre? Y comenzaron, dice la palabra de Dios, a utilizar el lodo para fabricar ladrillo en lugar de piedra. Entonces ellos comenzaron a construir una torre gigantesca. El hombre sabe en su corazón que Dios existe y él quiere alcanzar el favor de Dios y restablecer esa relación que perdió en el jardín del Edén. Entonces, algunos incluso se han apartado de la civilización y han escalado grandes montañas y han tratado de encontrar a Dios ahí. Pero déjeme decirle que hay algo que impide esa comunión entre Dios y el hombre, y no es la altura, de lo cual Dios es conocido como el Altísimo, en griego el Elión. Hay algo que impide que el hombre pueda llegar a la presencia de Dios, y eso es lo que conocemos como el pecado. El pecado es algo que dañó la relación entre el hombre y Dios, ya lo hablamos. Por tanto, dice el profeta Isaías en el capítulo 59 y versículo 2, que nuestras iniquidades y nuestras maldades han hecho que Dios voltee su rostro para no oír más. Entonces, ¿qué va a hacer el ser humano caído, perdido? ¿Qué vas a hacer tú para encontrarte con tu Dios? ¿Estás listo para tener ese juicio delante de tu Dios? Porque hay un juicio que se viene inminente para la humanidad y eso nadie lo puede detener. El hombre buscando llegar a Dios, pero de una manera incorrecta. Imagínese usted que usted va con un cirujano y ese cirujano viene, por ejemplo, con mentiras y después usted se deja llevar por esa mala información que le ha sobrellevado. ¿Y qué es lo que va a pasar a la hora de que él opere en el cuerpo de usted? Las cosas van a salir completamente mal porque él no le ha hablado la verdad. Entonces el procedimiento ahí ya va caminando torcido desde un principio. Entonces es necesario también que exista la verdad de por medio. La verdad. Jesucristo, cuando llega a este mundo, se encuentra que no hay verdad aquí. Se encuentra todo tipo de filosofías humanas, huecas y sutilezas, que en lugar de acercar al hombre con relación con Dios, se encontró con que había una religión profana, una religión que detenía a que los hombres llegaran a Dios. Entonces la respuesta no es la religión, no es la religión. Lo único a lo que conllevaba y conducía la religión era a un infierno. Lugar donde el rico experimentó ese castigo, de lo cual decía, mi lengua
está necesitada de agua y ya no la tenía. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. No pongas a mañana el ponerte a cuentas con Dios, porque no sabes ni el día ni la hora. ¿Acaso sabes tú si el día de mañana amaneces con vida? Hubo grandes hombres y grandes mujeres muy llenos de conocimiento de aquí de abajo, pero murieron sin Cristo, murieron sin la verdad. ¿Y qué fue de esas almas? Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero el hombre se desvió del camino que Dios había trazado. Se desvió del camino, buscando otras alternativas distintas a las cuales la palabra de Dios enseñaba. Por eso era necesario que el profeta de Israel se presentara enfrente del pueblo de Israel y dijera, paraos en las sendas y preguntad cuál es el camino, de los cuales se les reveló la verdad y la gente dijeron, no iremos. No quisieron caminar por la senda verdadera. Pero ¿cuál es esa senda verdadera? La pregunta está en el aire. Usted sabe cuál es esa senda que verdaderamente lleva a Dios. ¿Cuál es ese camino y cuál es esa verdad? Porque hoy en día se dice de una manera errónea y equívoca que no hay una verdad suprema, que no hay una verdad, una realidad absoluta. Mentira del diablo. Jesucristo se paró firmemente y dijo, vamos a dar lectura en el libro de San Juan, en el capítulo 14. Y si usted tiene una Biblia en su casa, ábrala y ahí va a encontrar. Está usted a punto de escuchar cuál es la verdad absoluta que siempre ha prevalecido en medio de las tinieblas y las tinieblas no le pueden apagar. Dice San Juan en el capítulo 14 y verso del 4 al 6. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Verso 5. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Verso 6. Jesús le dijo, mire que aquí aparece con rojo, porque es necesario que usted vea que esta no es palabra de hombre, esta es palabra de Dios. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí podríamos terminar esta exposición y quedaría claro completamente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué hace el hombre buscando otro camino en la religión? Si Jesús no vino a enseñar religiones muertas. De hecho, las religiones es lo que conlleva al racismo y a las guerras. Pero Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y restableciendo aquella comunión con Dios, Jesucristo es el camino a Dios. Jesucristo es el camino a Dios. Jesucristo es aquella verdad y la vida. La vida.
Sin mí nada podéis hacer, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente, queriendo hacer por sus esfuerzos, al igual que aquella torre de Babel, que representaba la religión, el hombre con sus esfuerzos, el hombre con sus sacrificios, hincado de rodillas, doliéndole sus manos, querían reconstruir y llegar a Dios. Pero Jesucristo, orando al Padre, en el libro de Hebreos dijo: no has demandado sacrificio, y sacrificio no te agradó. He aquí vengo aquí para ofrecerme. Y Jesucristo, viendo ese camino, el único camino, porque dos caminos hay, dijo. Aquí vamos a dibujar el otro. Dos caminos hay. Uno que lleva a Dios, uno que lleva a la vida. Bienaventurado el que le encuentra. Bienaventurado el que no haya tropiezo en Jesucristo nuestro Señor. Dice, pero la puerta es angosta. Jesucristo por lo mismo le mencionó rebaño pequeño. Pero también dijo que había un camino grande, espacioso, del cual las multitudes se allegaban. Pero ese camino no llevaba a Dios, no llevaba a la vida, sino que llevaba a la condenación eterna. El camino de la religión. Aquí lo hemos dibujado. El diablo es un mentiroso, que él dice la Biblia que es padre de toda mentira. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Entonces, sentándose como el Dios de este siglo, como el príncipe de las tinieblas, el que gobierna este mundo, como también San Juan en su epístola nos da testimonio, ¿sí? Dice que el mundo está bajo el maligno. Pero hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Aquí cierro mi mensaje. Un mensaje corto, pero claro. Un mensaje que da testimonio de Jesucristo, la única verdad, el camino y la única vida. Y el único medio para llegar a Dios, Jesucristo de Nazaret. Por lo tanto, no desprecie el mensaje. Por lo tanto, no rechace al que le predica, no se lo tome a mal, ¿sí? Porque el que ama a su prójimo le predicará la verdad, mas no la mentira.